Porque un país que sueña es un país con progreso. Cementos Progreso, construyendo juntos el país donde todos queremos vivir. ¿Sabías que hay negocios que no están estancados por falta de clientes, sino porque usan herramientas que no están a su nivel? Portal resuelve eso. Cobras rápido desde cualquier canal, puede ser físico o digital, y eliminas fricción en el proceso. La herramienta correcta mueve tu negocio. Si quieres más información o afiliarte, lo puedes hacer en afiliate.portaldon.com.do. Bienvenida, gente de business, bienvenido a este nuevo capítulo. Eric, hoy tenemos plato fuerte, pero yo quiero, más que plato fuerte, como estamos en Navidad, sí. Vamos a ver cómo medimos algunas tendencias a nivel de liderazgo y cómo están conversando los líderes. Sin duda, cada vez nos damos más cuenta que aunque estamos más conectados, estamos hablando y conversando cada vez menos. Sin duda, los medios digitales, llámese WhatsApp o cualquier plataforma de mensajería, los correos electrónicos, que aunque no son nuevos, siguen siendo una herramienta importante. Nos mantienen más cerca, pero a la vez se ha perdido ese toque que solo se consigue a través de una conversación de uno a uno, de persona en persona. Así mismo es. La idea es que en el caso de los líderes puedan tener una mejor conversación. Lo debemos lograr en el 2026, una mejor conversación con nuestros equipos. Nuestros equipos puedan lograr mejores resultados uniéndose en su conversación. Así es. También entre departamentos. Horizontalmente igual. Entre los mismos líderes. Y los líderes, de hecho, también cómo comunican esa información a la persona que supervisa. ¿Cómo nos comunicamos a la organización? Y que ya no basta ya con un voice o un mail o eso. O de qué manera se puede comunicar esa parte. Así es. Pero yo, más que la forma, vamos a hablar del fondo, de la conversación. Y para eso tenemos al rey de la conversación. La verdad es que recientemente estuvo con nosotros, se nos llenaron las solicitudes de gente pidiendo que lo trajéramos nueva vez, porque el tema todavía quedaron cosas pendientes para tratar. Y en esta ocasión no solamente lo trajimos a él, sino que quisimos ponerle esteroides al episodio. Así mismo él. No solamente tenemos aquí a José Bretón y también tenemos a Darly Solís. Bienvenida, gente de business. Muchísimas gracias. Hola. ¿Tú la próxima vez te puedes sentar aquí en la mesita, José? ¿Ya? No, jamás. José, como ustedes saben ya de la casa, tuvimos una exquisita conversación, la pueden ver episodios atrás, donde José Bretón nos explicó la importancia de la conversación en las organizaciones. Y lo obligamos a hacerle spoiler a su libro, que es un libro que sin duda tiene muchos elementos de crecimiento para cualquier persona. Y lo obligamos aquí a que nos hablara de esos 14 puntos clave, que son 14, ¿sí? 18. 18. Yo creo que no, fue que de los 18 lo hicimos hablar de 4. Eso fue lo que... Ya me acordé, claro que sí. Entonces, volver a tenerlos aquí, a ustedes ahora en esta ocasión con Darly también, es algo interesante no solamente para nosotros como, digamos, con tertulios de ustedes, sino para toda la audiencia de gente de business que quiere más. Es así. Qué bueno. José, Darly, para poner en contexto a la gente, ustedes se han dedicado a observar a los líderes y también a estudiar, en ese sentido, cómo se comunican los líderes. ¿Qué ustedes han visto, José, en este año a nivel de comunicación entre líderes? ¿Cómo se ha ido manejando? Y cómo, después te voy a preguntar, ¿cómo deberíamos de irlo viendo en un 2026? Sí, una pregunta buena para empezar. Mira, el tema de comunicación y más bien conversaciones, como lo manejamos nosotros, está siendo cada vez más conocido, está siendo mucho más valorado, que de hecho es lo que nosotros quisimos hacer escribiendo el libro. Y lo que busca propiamente es entender que esto que aparentemente es tan obvio, no es tan obvio. Amerita técnicas, herramientas, aprendizajes. Amerita tener una mayor capacidad y horas de vuelo para eso. Entonces, con los líderes sigue siendo un reto porque decía Eric algo muy importante. Estamos muy comunicados hoy
pero más bien estamos intercambiando información, pero no estamos generando conversaciones que faciliten el proceso de lo que se busca. Y aquí quiero recordar algo que nosotros tenemos como principio. Una conversación busca que algo suceda distinto, una conversación busca abrir una posibilidad, una conversación busca un acuerdo para que alguien se haga cargo de una acción. Entonces, es una mirada un poquito técnica, y la sobrecomunicación o la gran cantidad de datos que compartimos hoy muchas veces no colabora en ese sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y yendo a tu pregunta directamente, vemos líderes más interesados en el tema, vemos que hay mucho más entendimiento propio del término del aprendizaje, y sigue siendo un reto, a pesar de ello, dentro de lo que es la parte gerencial y del liderazgo propio en las empresas. En tu caso, Darly, ¿qué has observado en este año? ¿Qué cosas están haciendo los líderes que creen que están comunicando? Que creen que están comunicando. Esa aclaración es importante. Sí. Porque pasa algo. Yo utilizo la metáfora del pez, ¿no? Está en el mar y vive en el mar. Nosotros vivimos en un mundo conversacional. Entonces, qué interesante. Muchas veces lo que veo es como no me da la reflexión a entender que cuando algo no se está logrando es una conversación que está faltando. Y como dice José, en este momento sí estamos viendo que ya las personas o los líderes ponen sobre la mesa sus necesidades conversacionales. No un tema de comunicación efectiva y asertiva para el equipo, sino lo ven ya como un recurso que tienen que empezar a utilizar de forma distinta. Y eso es lo que yo puedo empezar a observar en temas de liderazgo. Y veo a estos líderes con el interés de poder entenderlo. Ustedes han escuchado, no sé si han escuchado el tema de conversaciones cruciales, conversaciones difíciles, conversaciones... Claro. Entonces, estas conversaciones, al ponerse sobre la mesa, o este tema o concepto, todo lo que se viraliza y se vuelve como un conocido, entonces empieza a ser atractivo. Y quizás hasta ese es uno de las influencias que estamos teniendo. Entonces, empezamos a ver cómo ya entendemos que tenemos que hacer algo distinto en la forma en cómo estamos conversando. Entonces, ese es como el principal, es como la awareness, la conciencia de, ¿sabes qué? Esto es una posibilidad, y si esto mejora o cambia, sí puede haber algo diferente. Es así. Y algo a propósito de lo que Darly dice, como ha repuntado muchas veces el término, es con un adjetivo acompañando el término. O sea, si le preguntamos a las personas las conversaciones difíciles, correcto, conversaciones cruciales, conversaciones valientes, conversaciones productivas. Y sí, eso es importante, pero nosotros nos vamos más al génesis, al punto de origen, a la conversación sin adjetivos. Es decir, no es necesario esperar un momento no funcional para tener una conversación. Sí, no es necesario entender la no conversación. este claro. No entender la conversación como una excepción, sino conocerla y manejarla como una norma. Claro. Y nosotros queremos hacer énfasis en algo, y yo creo que Darly está conmigo con esto. La mirada importante aquí es que en el camino de formación de un directivo no aparece aprendizaje de conversaciones. Para nada. Es decir, hacemos una maestría, una ingeniería, una licenciatura, un diplomado, un doctorado. Pero certificación de cualquier tipo. Y el elemento no aparece como tal. Es muy secundario. O sea, tú me estás diciendo que no nos enseñan a conversar. Académicamente no. No. Asumimos que hablamos español. Asumimos que manejamos estructuras tradicionales, lingüísticas, verbo y predicado, para decir algo. Pero no entendemos, no se pone sobre la mesa, no se devela el ejercicio de que gerencialmente el tema no es saber mucho. El tema es saber mucho y manejar la conversación para poder concretizar o aterrizar o ejecutar ese conocimiento. Este episodio llega gracias a Zendio y su nueva plataforma ZenPro, una solución que permite integrar y gestionar todos los canales digitales de tu empresa desde una sola plataforma. Cuando los clientes se comunican por distintos medios y esperan respuestas rápidas, ZenPro hace posible una atención ágil, centralizada y eficiente. ZenPro, una plataforma de Zendio. Y es tan común. Recordamos primero que venimos de los memos, de los memorándums, donde eran la única forma de comunicación totalmente formal, y sobre todo que los memos llevaban una carga autoritaria muy fuerte. Venimos desde ahí. Y llegar a donde estamos ahora, donde nos damos cuenta de que muchos líderes de cualquier nivel ejecutivo, desde CEO hasta mandos medios, son muy buenos y muy claros en la escritura,
pero al momento de tener la conversación presencial, adolecen de muchas habilidades. Muchas de las habilidades blandas que empezamos a hablar fuera del aire antes de rodar las cámaras. Y en ese mismo sentido, Eric, un memorando, un libro, un texto es interpretativo. La virtud que tiene la conversación es que permite a 2 seres, a 5 seres, no solamente hablar del tema, sino hacer alusión a sus interpretaciones. Es cuando yo te pregunto a ti, tú me estás queriendo decir esto, ¿qué te hace, cuando tú me dices que tenga esto un sentido de urgencia, ¿a qué te refieres? O sea, se reduce esa interpretación y por lo tanto se puede manejar mucho más la interacción de la persona. Seguro. Y eso va mucho con el mundo de hoy. 20, 30 años atrás, yo entiendo que el trabajo era mucho más reducido, más cerrado. Hoy hay una individualidad, primero. Y segundo, hay una gran cantidad de conocimiento de las personas que para ponernos de acuerdo tenemos que hablar. O sea, tenemos que entrar en un proceso de interacción a través del lenguaje. Sí. Perdón. Y creo que también ha pasado algo. A nivel de liderazgo, el líder que era reconocido anteriormente era aquel líder que mandaba, daba instrucciones y decía esto es, y nosotros seguíamos esa línea. Correcto. No cuestionábamos. Entonces, ya tú no tienes No, pero eso no era una conversación. Eso, claro que no. Entonces, tampoco la necesitaba. Porque yo iba a decir lo que sea y eso se iba a cumplir y de alguna manera no sabemos si bien ni mal y yo volví y repetía. Pero ahora hay una interacción que es mucho más frecuente, que es mucho más consciente. Ahora hay una profesionalización de mi equipo, de cómo trabajo y de lo que yo quiero crear en comunidad o en conjunto a nivel de equipo. Entonces, eso me hace a mí desarrollar y tener nuevas necesidades que viene y pone sobre la mesa este tema de conversaciones. Tomando en cuenta de que no todos somos iguales, de que tenemos actitudes y competencias diferentes, hay mucha gente que pudiese entender que en el liderazgo hay que ser elocuente, y demás, pero hay mucha gente, muchos líderes que no les gusta hablar, o sea, no está en su personalidad. Yo quiero agregarme la personalidad, pero necesitan tener una buena conversación. Tiene que desarrollar la habilidad. Tiene que provocar conversación, tiene que desarrollar la habilidad. ¿Qué pasa con estos líderes o con estos jefes que no les gusta conversar? José. Mira, yo que soy el más adulto de aquí, no el más viejo. ¿Tú crees? Que tengo más años trabajando estos temas, o trabajando me refiero. Antes había un valor súper alto por la cantidad de conocimiento que alguien tenía. Por ejemplo, alguien que hace una maestría en Estados Unidos y venía aquí, ya era una persona que tenía un aval porque era bueno, porque se graduó con 4, suma cum laude, y en ese momento funcionaba. Ahora, hoy día ya no es una opción decirme a mí mismo, bueno, mira, yo soy el mejor manejador de tecnología de información, pero yo no me gusta hablar, entonces déjame ver cómo lo hago. No, necesitamos mirar al individuo en su expansión como una posibilidad. Y de hecho, cuando tú mencionas personalidad, ese término, para nosotros que trabajamos el tema de desarrollo, amerita mirarse más como alguien que puede expandirse, que puede adquirir nuevos conocimientos. Entonces, ya no es suficiente válido el ejercicio de dominar un conocimiento, ni dominar una posición. Ya esto entra en el rol y es lo que nosotros hemos venido profesando y explicando, que necesitamos abrirnos a manejar estos elementos. Okay. Entonces, ahí yo tengo que decirte algo más. ¿Esto se aprende? Sí, se aprende. Se aprende. Se aprende de la noche a la mañana. Se aprende. No se aprende de un momento a otro, pero necesitamos imbuirnos de ese tema. De hecho, déjame decir algo más. Hoy, cuando nos metemos en el mundo académico o en el mundo de lectura, estamos incrementando el conocimiento y el pensamiento que tiene que ver mucho más de análisis de situaciones. El entrar en la conversación es entrar más en un pensamiento crítico, entrar más en un pensamiento de yo poder hacer cosas que no necesariamente hago, entrar en una mirada que yo puedo conversar sobre algo que en ese momento no sabía de ese algo. De hecho, supervisar personas o gestionar personas tiene que ver mucho con esto. Yo puedo gestionar una posición que no la domino, pero puedo conversar sobre ella. Entonces, esto es una forma nueva de hablar de conocimiento, de hablar de destrezas, porque ya no es suficiente
como decía ahorita, dominar un conocimiento técnico, sino la capacidad que puedo tener. Entonces, a los individuos que se sienten todavía tímidos, que los directivos que tal vez entienden que no está dentro de su personalidad, entre comillas, es hora de que puedan entender de que no necesariamente tienen que venir con ese chip. Para eso hay personas como Darly que puede ayudarle. En el coaching. Eso Y es José. así. Y yo creo que quizás, a ver, me surge una curiosidad sobre el escuchar. Y te lo digo porque la verdad siento que muchos líderes, quizás porque manejan mucha información, a ver, o su tiempo es muy corto, a veces van atrofiando su capacidad de escuchar, de empatizar. Entonces yo quisiera como entender en cuáles son sus recomendaciones, cuál es la importancia dentro de la conversación escuchar y empatizar a la vez. Dentro de la conversación, escuchar es vital. Definitivamente una buena conversación se parte de una buena escucha. Cuando nosotros empezamos a cuestionar el nivel de escucha, tenemos que medir muchos aspectos en esta parte. Y lo que te pudiera decir es que estamos conscientes de que no estamos escuchando. Okay. ¿Cuál es la intención realmente de la conversación? Entonces, tenemos un grupo de líderes que realmente se sientan, pero tienen la intención de la escucha como un principio, como una... Ahí estoy, no, continúa, Ajá. pero ahí viene mi preocupación. Sí. Porque siento que por tema de tiempo, por tema de quizá no le estoy dando la importancia, no escucho. Totalmente. O cree que estoy escuchando. No, ni siquiera doy la oportunidad de que hablen. A ver, y por eso estoy utilizando la palabra empatía. Ajá. O sea, y llegar a empatizar también. O sea, Es más allá de poder el más escuchar. allá. Claro, pero cuando pongo sobre la mesa esta parte es cómo yo voy a empezar a poner en práctica algo que no creo que lo estoy poniendo en falta, que me está faltando en la No, conversación. no tengo la conciencia previa Yo de no que tengo tengo que esta ejercitar conciencia. eso. Exactamente. Ya, ok. Bien. Entonces, es interesante lo que dice José, porque decía, ¿cuál es la retroalimentación que recibe un líder para saber que habilidades conversacionales como la escucha es importante desarrollarla y tenerla? ¿Dónde se les retroalimenta? No hay una evaluación de desempeño que evalúe la escucha. ¿Qué tanto escucha? ¿Qué tanto escuchas? Ni siquiera a nivel de empatía, ¿no? ¿Qué tan empático eres? Es muy interesante porque cuando me llegan personas a trabajar procesos de coaching, estas personas llegan con evaluaciones extraordinarias de resultados. Y yo Oye. digo, ¿por qué viene a coaching? Las relaciones están destruidas. Porque tiene quejas de relaciones destruidas, como Sí, dices, sí. conflictos entre áreas y departamentos, pero todo el proceso de evaluación que yo como organización preparo, coordino, realmente no me refleja ese tipo de necesidad. Ya entiendo. Entonces yo digo, wow, el líder que se me sienta al frente, lo primero que dice, yo estoy dando resultados, todo está bien, mira los números cómo van, la empresa está creciendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? A mí no me hable de que yo tengo que aprender a tal cosa. ¿Me entiendes? Vamos- Porque, estamos perdiendo porque tiempo. le caí mal a Eric y ahora Ese él problema viene a es de él. decirme- Y de fulano, ese problema es problema de de él. él. Claro. Y fulano, ese problema Porque es esa es la verdad, esa es la realidad, Lo lo que vivimos. pasa todos los días Lo en toda la vivimos. empresa. Claro, Ahí- entonces, ajá. Perdón. Dale, adelante, adelante. No, termino. No, Te iba a escucha. decir, tú dices algo y que yo quiero retomar desde ahí. Las empresas miden mucho, Sí. pero no necesariamente miden adecuadamente el término de la escucha. Por ejemplo, ahí me voy a un poquito técnico. Clima laboral se mide y se habla de Sí. clima, Sí. pero no está tan evidenciado las preguntas adecuadas para saber que la escucha está siendo alta, baja, mediana a nivel global, Claro. tampoco a nivel de feedback, como dice Dale. Y hay un punto adicional sobre la escucha y para mí, en lo que entiendo de esto, es relevante. Uno escucha fuera lo que tiene adentro. Entonces, escucha uno fuera lo tiene que adentro. tener adentro algunos elementos para poder escucharlo. Y me explico. El lenguaje tiene estructura. Tiene estructura. Por ejemplo, uno habla mucho causa-efecto. Uno dice, bueno, hoy va a ser un día difícil, no dormí bien. Eso es una relación de que yo estoy atribuyendo de que mi día va a ser difícil porque la noche de anoche no fue buena. Entonces, ahí verbalicé un ejercicio mental que quien lo escucha como supervisor se da cuenta que hay una conexión que no necesariamente es cierta. No O sea, tiene que ser real. no necesariamente el que se trasnochó no trabaja bien, porque entonces en la juventud no hubieran votado a todos. Totalmente. Claro. No Cuando hubiéramos salíamos, quemado los salíamos exámenes. a los 25 años a fiestar un martes,
Sí. e íbamos a las 8. Entonces, no necesariamente sea esa relación. Entonces, uno necesita tener, y es lo que nosotros hacemos cuando enseñamos a las personas a las habilidades, a identificar, a incorporar, a mirar, a conocer algunos elementos de estructuras del lenguaje que le permiten navegar sobre ello para entrar o llegar al punto específico que está generando la no acción. Entonces, a donde voy es que la escucha a veces se ve simplemente como una intención y no es suficiente. Y ¿Qué? ¿No es suficiente? No, porque vuelvo a insistir, si tú no tienes destrezas, no vas a escuchar cosas. O sea, si yo no sé lo que es una taza, yo no puedo decir que eso es una taza. Claro. Yo pudiera decir un artefacto que está arriba de la mesa. Pero ahora yo sé que una taza y para qué funciona y qué debe estar adentro, yo sí puedo entender que hay una taza y hay otra. Entonces, lo mismo que pasa con el lenguaje. Nosotros necesitamos tener mucho más distinciones, un término válido, sí, para poder identificar y poder sobre ello, insisto, poder generar la conversación. Okay. ¿Has escuchado la frase que dice, la primera imagen es la que cuenta? Por eso, como personas de negocios, recomendamos a Masculino Formal, un espacio especializado en etiqueta formal para caballeros. Y lo mejor de todo es que tienen piezas que puedes rentar, te pueden confeccionar a la medida y también tienen piezas que te las llevas prêt-à-porter. Así que como solo tienes una oportunidad para crear una buena impresión, ve a Masculino Formal. Síguelos en Instagram en @masculinoformal o contáctalos al 809-289-0039. Masculino Formal. Okay. Y del otro lado, antes uno de los apellidos que se le ponía a la comunicación era asertiva. Sí. Sí. Y por un tiempo, 2 décadas atrás empezó todo, ¿no? Que la comunicación asertiva y libros y cursos y había que aprender a ser asertivo al momento de comunicarse. Hoy día, ¿sigue siendo la asertividad un elemento positivo dentro de las conversaciones o es un elemento de riesgo que pudiera dinamitar la relación o el mismo hecho de la conversación? Bueno, mira, voy a seguir hablando de la estructura del lenguaje. Un adjetivo, que es el caso de asertivo, Sí, es algo que queremos usar para representar algo. correcto. Pero entonces primero hay que empezar a desglosar qué es asertivo para ti, qué es asertivo para mí. Claro, como mirada general es importante que sea asertiva, que sea efectiva, que sea productiva. Ahora, lo que no ayuda y lo que no es funcional en la ejecución de la conversación es asumir que lo que yo estoy diciendo es asertivo. Okay. Porque puede ser asertivo para mí, Y no, pero no necesariamente para quien me escucha. Entonces, la mirada de entender la comunicación, no solamente desde que lo hago bien, que mi intención es hacerlo bien, sino las habilidades que tengamos tú y yo para poder interactuar y al final de los 5 minutos o 10 minutos estar claros, estar alineados, estar entendiendo lo mismo, estar comprometidos. Entonces, esos son procesos que se dan a través de estructura del lenguaje, a través de acciones del lenguaje para poder entonces estar de acuerdo y los dos navegar y entender lo mismo en la misma dirección. e ir a la misma dirección. Tú sabes que hoy día sigue siendo la comunicación efectiva y asertiva una de las capacitaciones y competencias que Recursos Humanos sigue fortaleciendo, sigue trabajando a nivel de equipo y de alguna forma está presente todavía la necesidad. Ahora, con creer que ser asertivo es decir todo lo que me da la gana en el tono que yo quiera y darme el permiso de que porque yo soy así puedo decir esto que pienso y no me importa lo que pase del otro lado, las consecuencias que se vayan a generar, tenemos que cuestionar ¿qué nos hace llamar a esto asertividad? Porque la asertividad tiene que ver con cuidar el vínculo que yo estoy creando. La asertividad no es solamente yo decir lo que pienso y siento, sino cómo yo cuido este espacio para que las cosas vayan a tener o co-crear una realidad o vayan a ser distintas. Entonces, muchas veces yo soy así, tengo un temperamento fuerte, yo soy directo, sincero, transparente. Y cuando yo utilizo estos atributos para abocarme a una conversación quizás agresiva, ofensiva, a veces creemos que porque no alzamos la voz, no estamos faltando el respeto. O porque no digo una palabra descompuesta, no estoy faltando el respeto. Se puede faltar el respeto sin palabras descompuestas y sin alzar la voz. Evidentemente. Yo puedo sugerir, yo puedo insinuar, yo puedo hacer gestos corporales que van a cambiar todo la conversación que estamos teniendo.
y de alguna manera tengo que hacerme cargo de todo esto que yo estoy creando cuando estoy conversando. Qué bueno está eso. Yo quiero, le voy a robar un minuto con el término asertividad. Y va en la línea de Darly. Si fuésemos al blanco y negro, no se puede ser asertivo. Porque yo estoy experimentando el mundo desde mi mundo, pero tú lo estás experimentando desde el tuyo. Entonces, yo puedo decir perfectamente que ese letrero es bonito y usar supuestamente las 3 palabras que lo describen, pero lo describen respecto a mí, no respecto a ti. Entonces, el ejercicio es que hay que tener cuidado. Por ejemplo, dentro de los temas que nosotros manejamos mucho es hablar tentativo. Eso suena tentativo. Hablar tentativo. Puede sonar como ambiguo, falta de seguridad o ambiguo. Lo siento. Pero cuando uno le dice a alguien, a ver, yo estoy entendiendo esto, es así. Tú me estás queriendo decir esto, lo puedo entender de esta manera. Entonces, ese lenguaje ayuda a que podamos entre los dos co-crear una realidad que sea común a los dos. Sin embargo, cuando estoy entendiendo o pretendiendo mirar el mundo desde mi perspectiva, insisto, es posible que no coincidamos y es posible que los dos, si nos vamos a un término que hay que tener cuidado, que se llama razón, porque el que anda en la vida teniendo razón no vive. Si pretendemos entrar en un proceso en lo cual sea cierto lo mío y sea cierto lo tuyo, tal vez no incluyamos. Entonces, por eso nosotros que estamos en este tema, ya hemos usado aquí 2 términos importantes, que es posibilidad, encontrar la posibilidad, crear con otros la posibilidad, y también hemos usado el término de co-creación. O sea, tal vez el ejercicio más importante no es apostar a lo cierto ni a lo infalible, sino a aquello que puede ser útil para los dos, pero que los dos entendemos y que nos funciona. Genial. Eso está genial. Ahora, en términos prácticos, José, yo quiero que tú nos menciones, y Darly podría también aportar en ese sentido, ¿cuáles son los errores que están cometiendo los ejecutivos al conversar con sus equipos? Es una pregunta de tarea. Mira, en primera instancia, insisto que hay que pensar. En primera instancia... Toma agua, tranquilo. En primera instancia yo diría que es tal vez no tener conciencia sobre el ejercicio de la conversación. Tener awareness, tener mucho más entendimiento de qué es la herramienta necesaria. Entonces ahí tiene un punto de arranque que tal vez no ayuda. Otro punto, y tiene que ver con lo anterior que decía, es asumir que mi experiencia, que mi dominio del área es suficiente para que sea esto más válido que lo que otro hace. Es decir, termino instruyendo más que entrando en un proceso constructivo con otra persona. Tercero, empatía. A ver, empatía es una mirada bastante amplia. Sería tal vez un poquito más específica la parte de cercanía, influencia, igualar. Es decir, dejar de lado mi estilo propio, cómo me siento, cómo pienso, y acercarme al tuyo. O sea, cuando creo que Darly mencionó el término flexibilidad, una de las cosas que uno va entendiendo que es imprescindible en este mundo es la flexibilidad, porque es como entender, aceptar y estar en otro mundo que no es el mío y darlo por válido. Entonces, a veces desde el mundo gerencial se pretende como tener una predisposición para asumir que lo mío, por experiencia, por mi posición, es sumamente es más válido que lo tuyo. Y cuarto, yo diría que tiene que ver mucho con no separar la meta del proceso de llegar a la meta. Es decir, a veces logramos la meta este mes en cuanto a numeritos, pero ha sido tan estropeado el proceso, la relación, que cuando empieza el otro mes, ya empiezo como en menos 10. No hay de dónde. Porque se hace mucho más cuesta arriba. Claro, entonces, claro. El tema de la conversación, la belleza que implica, es que no tiene un impacto solamente en esta de ahora. Tiene impacto de ahora en adelante. Van sumando, y ahí tiene que ver con lo que nosotros decimos, el liderazgo, una sumatoria de buenas conversaciones. Es decir, tú vas teniendo un resultado de 6 meses de liderazgo cuando tú has tenido 6 meses, en esos 6 meses
100 conversaciones y han tenido resultados y hemos manejado estos elementos de cercanía, de influencia, de persuasión. Vamos a hacer un regalo a la audiencia de Gente de Business. Y vamos a imaginar el escenario. Tú mencionaste la palabra herramienta y ustedes le van a regalar una herramienta en varios aspectos a la audiencia. El escenario de una conversación, tal vez la más común, de un superior con un subordinado, como lo queramos llamar en los lenguajes de ahora. Un superior con un subordinado. ¿Qué rol juega y cuál es el correcto manejo del lenguaje corporal y del ambiente? Yo quiero que ustedes les recomienden a la gente dónde vamos a tener esa conversación, si en la oficina del superior, si se busca un área neutral, cómo debe manejar el lenguaje corporal ese supervisor que tiene un tema, como dijimos al principio, difícil o no tan difícil, con un colaborador. Mira, ahí yo quiero poner sobre la mesa, no sé si como mujer, pero llevo mucho el tema emocional dentro del ámbito conversacional. Bien. Y dentro de este aspecto, hoy en día los líderes necesitan generar espacios seguros para poder conversar. Un espacio seguro es un espacio donde no hayan juicios. Un espacio seguro es un espacio donde haya apertura, donde haya escucha, donde estamos acostumbrados a ir a unas reuniones de líderes y donde el sarcasmo está a la orden del día, las indirectas, las acusaciones, la misma competitividad entre cada uno. Yo logré esto, tú no lograste los resultados y mira ahora cómo vienen. Y esto es gracioso. El chiste. Exacto, y es súper cómico y nos reímos todos, pero ¿cómo nos estamos sintiendo, no? Y es lo que va pasando. Entonces, si tú me dijeras, una herramienta es, tenemos que aprender a crear espacios seguros. Bien. Esos Esos espacios seguros pueden darse en el entorno laboral, siempre y cuando yo pueda crearlo. Recuerdo una coachee que en estos momentos estaba teniendo la conversación, nos dice, yo prefiero hacerla afuera. Y las conversaciones debe ser algo de rutina, debe ser parte de tus hábitos, debe ser la forma. Entonces, imagínate que tú, para tener una buena conversación, te vayas a un café todos los días. Exactamente. Entonces, realmente, una cultura conversacional, como José lo plantea en su libro, lleva a que nosotros tenemos que quitarle el miedo de poder abrir una conversación donde sea que queramos tener la conversación. Es poder entender que yo estoy conversando para crear, no para acusar, no para cuestionar desde un lugar de ofender, de agredir o de buscar culpables. Entonces, cuando yo estoy conversando plenamente en un interés de llegar a un acuerdo, de llegar a una solución, de que se entienda desde dónde estamos viendo las miradas para poder construir algo diferente, entonces ya no estamos en el tema de que estoy conversando para saber quién hizo, quién dejó de hacer, por qué no lo hizo y qué es lo que vamos a hacer. Incluso veo a los líderes en algunos momentos teniendo reuniones para saber quién fue el culpable y cómo le vamos a hacer el departamento de compra que sepa que son ellos los que tienen que resolver, porque nosotros no vamos a resolver eso, porque no nos toca. Tú sabes que me encanta ese concepto que mencionas. Y escuchándote, recordé algo que creo que lo conversamos anteriormente, José, sobre el tema de las conversaciones de alineación. Y que no es más que son esas conversaciones donde el líder trata de que todos estemos alineados, dirigidos en la misma dirección. ¿Cómo, José, tú entiendes que deben de ser esas conversaciones de alineación con nuestro equipo? Mira, hemos heredado cosas de muchas metodologías. Hoy todo el mundo Agile, por ejemplo, te recomienda, por ejemplo, tener una reunión diaria de 5 minutos donde se diga en grupo quién hizo qué necesitan hacer y cómo se pueden colaborar entre ellos. Entonces, eso genera a las 9 de la mañana una reunión diaria de 5 minutos, agiliza todo el proceso y direcciona a la persona hacia un mismo sentido. Ahora, si lo vemos un poquito más amplio sobre la mecánica misma de trabajar, la alineación tiene que ver mucho para que todos partan de un mismo punto. Típicamente tiene que ver con la parte estratégica y con la parte de objetivos o metas. Es decir, que todos estemos enterados qué tenemos y además la cultura organizacional, los estilos, los valores, para que vayan direccionados a ese elemento. Correcto. Entonces, esa alineación en todo momento también busca que cada quien pueda brevemente participar y pueda describir hacia dónde se dirige la mirada que quiere tener la persona. Es importante, Néstor, ya que tú lo preguntas, porque a veces las conversaciones, insisto, van a compensar algo, van a resolver algo,
van a mirar algo que no está bien. La de alineación es como anticiparse. Es como entrar en el proceso de que haya menos retrabajo, de que haya mucho más fluidez y sobre todo de que todos estemos mirando hacia un mismo horizonte en cuanto a un punto. Tú me punto estás diciendo que esa como particular. sería como la perfección de la... O sea, es El como ideal, el ¿no? ideal, es el buen hábito. Bueno, sí, no diría que la perfección, pero es uno de los elementos que contribuye mucho al proceso de buena gestión. Por ejemplo, hay otra conversación que yo hago mucho y planteo mucho la parte de expectativas, que se parece a la de alineación. Expectativa no se refiere a qué hacer, sino qué tú esperas de mí, qué yo espero de ti. Porque eso puede clarificar algunos roles, puede clarificar muchos elementos que típicamente no se dan en la conversación. Por ejemplo, en una vez, a propósito de acompañamiento, una gente se enteró como a los 6 meses que el jefe quería algo. A los 6 meses. Porque no había una capacidad de tener una claridad de expectativa. Porque tú esperas? estamos mucho más metidos en las tareas que en los estilos en los cuales... Yo espero que tú sepas lo que tú estás diciendo. Es muy importante. Sobre el tema de la expectativa. Claro que sí. Repítelo. Yo espero de ti esto. ¡Claro! Sí, porque es que disculpen Cuesta. que volvamos a lo mismo. Vamos. No, tranquilo. Es que esto no es obvio y el pecado original ha sido entender la Que vida sí lo como es. obvia. Claro. Si estuviésemos hablando incluso de temas personales, también saldría a colación el mismo ejercicio, porque la vida no es obvia, o sea, la vida no se sustenta, no somos todavía no tenemos no estamos en la inteligencia artificial, por lo cual se puede predecir qué vamos a hacer. No somos tan predecibles como pensamos. Entonces, la conversación en el aspecto que tú lo planteas, lo que hace es facilitar el fluir entre las personas. Y de hecho, cuando se habla, Dalí decía un término muy usado ahora, seguridad en ambiente, seguridad psicológica. El ejercicio de un buen gestor es prestar seguridad a las personas con las cuales interactúa. Es decir, que se sientan confiados, que se sientan abiertos, que no se sientan perseguidos, que se sientan totalmente distendidos a la hora de tener una conversación. Entonces, esos elementos, insisto, se dan cuando se tiene un conocimiento pleno del impacto que tiene este elemento. Cuando se ve como una herramienta complementaria o secundaria, no va a dar los frutos, que es lo que nosotros entendemos como trabajadores de estos temas, que debe llevarse al tapete, a lo normal dentro de las empresas. Eso es así. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y me gustó mucho lo del tema de manejar las expectativas. Darly, yo quiero preguntarle a Darly algo. ¿Qué pasa cuando los ejecutivos evitan las conversaciones difíciles? Mira, y eso es una pregunta que yo no te diría qué pasa. Yo creo que esa es eso es lo que normalmente... Esa es la media. Esa es la media, eso es lo que es. Eso Eso es lo el día a que día. es. Claro. No, ¿qué pasa cuando? Es que evitamos las conversaciones difíciles. Las evitamos. Sí, las Eso evitamos. Tú dices que eso es del ser humano, eso es normal. Claro, porque el que la tiene suele ser aquel, y ahí yo hago ciertas distinciones. Ahí el tema de la personalidad. Una persona más colérica, más directiva, te dice, yo las tengo. Pero lo que ese es que dice lo que tiene que decir y no le importa sus consecuencias. Ya. Y no me importa si te incomodaste, y Es no su me importa forma. lo que pasa. Es su forma. Dios mío. Entonces, normalmente sí hay dificultad. Ahorita tú preguntabas, ¿cuáles son los errores de los líderes con los equipos? No conversan. Dan instrucciones, dicen, vamos a hacer esto, mandan, te digo cómo hacerlo. No te doy ni siquiera el espacio de que tú vengas y lo Tienes que traigas. hacer esto y lo vas a hacer así. Tienes que hacer esto, lo tienes que hacer de esta manera. Si tú no lo vas a hacer, me hago cargo yo. Entonces, o busco la persona con la que realmente me estoy entendiendo y esa persona la hace. Entonces, esta está saturada y sencillamente no lo uso mucho porque es que él y yo no nos alineamos, no nos entendemos. Entonces, si tú me preguntas, y uno de esos errores es que no conversamos. Y esas conversaciones, ¿qué hace que sea difícil? ¿Qué hace que evitemos conversar? Porque tenemos que poner sobre la mesa situaciones y casos que envuelven temas emocionales, que envuelven temas donde dice José, yo tengo que entender tu punto de vista y a veces, tan sencillo que a veces ni me interesa porque me siento dueño de la verdad. Ahora, Entonces, ¿pero por dónde comienzo? Pero espérate, buena pregunta. Déjame responder a mí. Déjamela a mí. No, yo me la sé, profesor. Yo me la sé. Mira, yo voy a pasar una cuña comercial aquí. ¿Se puede? Por favor. Dale, te pasamos El tu libro factura. Cultura de Conversaciones. Lo que dice en uno de los aspectos pudiera ser tu respuesta.
la cultura debe de empezar desde el onboarding, desde que tú reclutas a una persona. Porque entonces no es sorpresa que haya que conversar en el camino, ¿me explico? O sea, a ti te dice, te contratamos como director de mercadeo, de marketing, y te dicen lo que tienes que hacer, pero en ningún momento te dicen que la conversación estará presente 24/7. No está en la. Entonces, a los 2 años, cuando lo jalan, lo jalan a la conversación, ¿y por qué estamos hablando tanto? ¿Y por qué me llaman? ¿Y para qué una reunión de feedback? Porque no entendió desde el mero inicio. Y segundo, el libro lo que plantea es esto, que la conversación no puede ser un secreto, la conversación no puede ser algo que esté engavetado y que alguien de buenas a primeras lo saque por necesidad, por moda, por cierre de año, sino que sea algo que se ventile y tenga una importancia tan a la par como la misma acción. Porque de hecho, obviamente se gestiona para que haya acciones que lleven a resultados. Entonces nosotros decimos, así como queremos que haya muchas acciones, y por lo tanto nos preparamos, entrenamos, formamos, etcétera, necesitamos entender culturalmente que esta es una actividad, algo normalizado totalmente. Entonces, hasta que no se lleve a ese nivel, será un secreto, será sorpresa, será mucho más retante y habrá más conversaciones difíciles, habrá mucho más conversaciones de gente que no es capaz de darla. Claro, en un mundo como el de hoy, en el cual se habla de reskilling, que es como incrementar las habilidades para tu puesto. Por ejemplo, hoy la gente está incorporando las habilidades de inteligencia artificial. Estamos aprendiendo todos. Claro. Es una competencia que no estaba hace 10 años. No. Se necesita incorporar, para mí, como parte de esa mirada nueva de las competencias de personas, ese elemento conversacional, que no sea un curso. En algún momento digo en el libro que el ejercicio de la conversación no puede ser visto como un curso. La capacitación es una fase. Tiene que ser visto como algo que construya, que sea parte de la cultura organizacional que tiene la empresa. Y perenne, constante. Constante. Y cuando hablamos esto también de poder decir, ok, ¿por dónde empezamos? Si estamos diciendo que las conversaciones es algo que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos necesitando, tenemos que empezar a reconocerlo. ¿Y cómo yo empiezo a reconocer que necesito una conversación? Entonces, una forma en la que puedo empezar a entender que necesito una conversación es cuando estoy teniendo conflictos. Okay. ¿Qué pasa? Que tengo conflicto con compras, tengo conflicto con finanzas, tengo conflicto con producción. Cuando tú eres el punto coincidente es algo que tenemos que revisar. ¿Qué pasa también cuando esas relaciones de conflictos o que no nos ponemos de acuerdo, no solo me pasa en el aspecto laboral, también está en el aspecto personal? Entonces, es parte de lo que tengo que empezar a mirar. ¿Desde dónde estoy conversando? Y ya eso me puede brindar a mí una alerta de hay algo que puedo empezar a hacer distinto. Entonces, fíjate, logro resultados, hago las cosas, pero ¿a qué precio? Entonces, también el nivel de estrés pudiera ser. Cuando yo estoy normalmente relacionándome o coordinando y salgo drenado de las reuniones y me parece que no son nada productivas. Entonces, hay una forma que se puede hacer diferente. También eso estoy necesitando lograr habilidades conversacionales, pero necesito una conversación cuando yo veo esto no está fluyendo. ¿Sabes también cuando hay incomodidad? Sí. Néstor, me voy a reunir con Néstor y ya yo siento esa presión en el pecho, ahí viene Néstor. Entonces me va a decir esto, con Cabernet, no sé cómo voy a hacer. Genero esto y cada vez que estoy hablando que no lo aguanto. Entonces viene esta sensación, yo siempre digo, si hay incomodidad, hay una conversación pendiente. Okay. Si hay incomodidad, hay una conversación pendiente. Una conversación previa que debe habilitar las siguientes conversaciones. Claro. Sí. O mejorar los ambientes. Y por ejemplo, eso se nota mucho, eso que dice Darly, es que cuando, yéndonos al tema de coaching ejecutivo o directivo, al final del día, nosotros que hacemos eso también, termina siendo la conversación los elementos a afinar. Es decir, van a nosotros por 7 elementos que no se lleva bien con el jefe, que no se siente cómoda, que lo que tú quieras. Y al final eso se traduce en N conversaciones que se necesita tener N empoderamiento, emociones, N miradas para poder sostenerla. Entonces, es una forma más de evidenciar que el ejercicio conversacional no es como tan de moda, ni que algunas personas como nosotros lo hemos tomado como algo relevante, porque sí, es que al final del día el gerente, el director, el vicepresidente, su tiempo lo invierte más de un 80% en conversaciones.
Eso es así. Eric, Antes de que tú caigas, adelante. hay una realidad, volviendo un poco a los medios digitales, hay una realidad de plataformas para tener conversaciones y reuniones. Tenemos el Zoom, el Teams y todo lo demás. ¿Qué tan efectivas son esas herramientas? ¿Es válido que se pueda utilizar? ¿No afecta el fluir de la conversación el hecho de que no sea en persona físicamente? Mira, tengo sentimientos encontrados al respecto porque siento que tengo preferencias. Yo soy de que prefiero la conversación presencial. Sí. Ok. Pero te puedo decir que la nueva generación utiliza y se relaciona desde la virtualidad con mucha facilidad. Nuestros hijos, o sea... Y de alguna manera pueden lograr cosas interesantes. Ahora, cuando estamos hablando de una conversación donde queremos generar una conversación diferente, porque todos los días conversamos, y lo que estamos hablando aquí es, podemos tener esta conversación con una estructura, con una intencionalidad distinta. Entonces, muchas veces estas herramientas limitan ese tipo de conversación. Tú ves mucho, también es el uso o el abuso que hagan de estas herramientas. Es muy bueno entrar a una reunión con todas estas pantallas negras porque nadie pone una cámara. Ok. Entonces, imagínate cómo es la reunión donde yo le estoy hablando de una pantalla. ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la escucha? Entonces, de la conversación de la cual estamos hablando, sin escucha, sin atención, sin presencia, no hay conversación. No hay conversación. Entonces, esto es lo que suele pasar con esta utilización de estos elementos. Pero yo soy de la que pienso que cuando tú desarrollas la habilidad conversacional a nivel de la virtualidad, tú puedes generar esos espacios generando los controles específicos. Se Por puede. ejemplo, claro, pero no debería ser la preferencia. Pero hoy en día no te puedes limitar. Tú tienes a ejecutivos, a líderes que son regionales. No, eso es exacto. Estamos multinacionales. No tienen más remedio que conversar desde ese lugar con una Definitivamente. serie de equipos y dirigen desde aquí o desde cualquier otro país. Y lo hacen bien, ¿eh? Y lo hacen bien. Entonces, lo que tenemos que saber una vez que aprendemos estas habilidades y que ponemos en práctica es, ok, cómo dentro de estas herramientas y dentro de este entorno yo voy a seguir utilizando, porque esto es un medio nada más. Okay. Yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir clarificando, yo voy a seguir retroalimentando, yo voy a seguir teniendo las distinciones, midiendo las expectativas, y eso me va a permitir que la conversación tenga un resultado diferente. Eso es así. Tú sabes que todo muy chulo, pero tú y yo somos dos comerciales. Totalmente. Y la conversación con nuestros clientes. Cuando tenemos que tener conversaciones difíciles con clientes, en este caso. ¿Hay alguna diferencia entre estas conversaciones internas a conversaciones con clientes donde hay transacciones importantes, inconformidades o conversaciones verdaderamente difíciles con clientes? ¿Hay alguna diferencia? Si hay diferencia, bueno, hay intereses distintos. Ya con un cliente posiblemente se entra un poquito más en el terreno de la negociación, porque tú estás, insisto, teniendo un interés y unos resultados, cada quien está hablando para su lado. Okay. Ahora bien, primero las técnicas son perfectamente utilizables. Tienen sentido utilizarlas, tiene sentido escuchar, saber preguntar, Evidentemente. tiene valor. Ahora, yo quiero en este momento traer a la mesa una técnica o una fase de la conversación que no hemos traído que puede ser válida perfectamente en este contexto. Y es cómo se enmarca una conversación. O sea, toda conversación debe estar enmarcada. Enmarcada. Encuadrada. Toda conversación debe tener no es introducción correcta, pero es que cada quien entienda para qué estamos aquí y cuáles son algunas de las miradas que debemos tener en este momento. Pongo un ejemplo. Si vas a tener una conversación para clarificar qué pasó y no cómo resolverlo, es importante decirle al principio, mira, aquí estamos para identificar qué sucedió. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Eso será otra conversación o será mañana? Por el momento, enfoquémonos en identificar qué sucedió. Ahí yo estoy enmarcando esa conversación. Entonces, cuando estás hablando con clientes, es mucho, en todo caso, y en este caso también, es evidente que debes de manejar herramientas como esas para que sea un poco más productiva. Entonces, si tú vas con un cliente, la persona no te coge el teléfono, o la persona no está abierta a tu propuesta, o la persona no se siente cómoda con lo que tú haces, no importa, debes irte siempre al marco y ver, a ver, yo quiero hablar contigo, dime si este es el momento, yo simplemente te llamo para mirar esto, o simplemente me interesa que revisemos este punto, o simplemente quiero 5 minutos
para yo poder decirte una información que no está en la propuesta. Entonces, ahí estás introduciendo, pero más bien enmarcando la conversación. Está Y limitando. por lo tanto, la persona va teniendo un enfoque hacia dónde entender lo que vas a hacer. Por ejemplo, para seguir con los ejemplos, ahí puse un marco de tiempo, 5 minutos. A veces es válido decirle a alguien, es 20 minutos que quiero contigo, porque la persona puede pensar, ahí viene Eric y tengo que dedicarle la tarde. Una hora. Entonces, así como esos, hay marcos, por ejemplo, que son preventivos, que en el cual tú dices, no vamos a hablar de aquello, sino de esto. Entonces, volviendo a tu pregunta, con los clientes, con los proveedores, con personas que no están dentro de la sombrilla de la organización, es válido e imprescindible manejar estos términos. Y sobre todo, mirar, insisto, lo que tiene que ver con una posible negociación, porque ya uno no está teniendo solamente intercambio de palabras, sino quiere llegar a un gran acuerdo. Correcto. Y digo lo siguiente, en la conversación hay negociación, pero es una negociación mucho más reducida, mucho más mínima. Estamos hablando que si ahora, que si mañana, que el tiempo, que la forma. Ya la negociación como competencia, como herramienta, ya involucra posiciones e intereses que hace un poquito diferente el proceso de ejecutarla. Y es más largo. Interesante. Estamos en Navidad, víspera del 2026. Tenemos un nuevo año, un año donde, bueno, el 2025 ha sido un año a nivel económico retador. Y de evaluación. A nivel de estructura hemos cambiado, la comunicación ahora es más rápida, más diferente. Y pretende, de hecho, a nivel corporativo, todos los días es mucho más rápido, las conversaciones son, las reuniones son más cortas, a veces son menos. Sí, de hecho se prefieren menos reuniones ahora. Se prefieren menos reuniones o queremos más productividad, menos tiempo. A veces quizá la persona o el líder, el tomador de decisión de la empresa, tiene que ver más personas en menos. O sea, tenemos muchos retos en cara al 2026. Tomando en cuenta de estos retos, de lo que viene en el 2026, de que ya las empresas no se consideran regionales, o sea, de una localidad, ya Global. ya estamos viendo global y tenemos que hablar, de hecho, como hablan nuestros clientes de diferentes maneras. Son muchos retos. Tomando en cuenta lo que viene en el 2026 y esos errores que hemos cometido a nivel de conversaciones, ¿qué recomendaciones tú nos das, José, para lograr ir evolucionando a la altura del año que nos llega? Sí. Mira, el término o el ejercicio de la conversación, yo primero quiero focalizarlo en el mundo corporativo y sus herramientas, y sus técnicas, y sus metodologías. Estamos abocados, por ejemplo, al ejercicio de la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos apreciar esto con mucho más tenacidad para poder entender que elementos como eso primero necesitan de un lenguaje mío para que den respuestas. Exacto. Pero también amerita la interacción de mayor nivel entre las personas, porque los cambios que están sucediendo, y ahí me voy moviendo un poco a la gestión de cambio, amerita que las personas interactúen con más fluidez, que generen mucho más empatía y que las velocidades sean mejor controladas. Entonces, las conversaciones desde esa perspectiva puede dar un aporte importante porque colaborará a que esas implementaciones, colaborará a que esas nuevas incorporaciones, como decía ahorita, de competencias de personas, puedan ser mucho más rápidas y mucho más efectivas. Si sigo pensando que el conocimiento es solamente lo relevante, será mucho más difícil yo decir que esto nuevo es parte de mí, que esto nuevo es parte de mi gestión, que esto nuevo lo voy a asumir como tal. Entonces, también hay un punto, ya yéndonos a la parte, digamos, de gestión, y es seguir construyendo, seguir mirando, seguir valorando esto para que pueda gestionarse más en común, más en colaboración, más en lo que tiene que ver las personas juntas hacia un mismo destino.
seguimos a veces enfocados en que el conocimiento, en el dominio, en que dicen los colombianos, en que estar bien acartonado es suficiente. Y yo creo que el proceso es un tanto inverso a pesar de la tecnología. Es decir, necesitamos ir más hacia nosotros. Sí. Sí, porque por ejemplo, Eric, la atención, ¿dónde está hoy día? La atención está más dispersa que En nunca. todo menos en mí. Sí, sí. Está en todo Está muy menos lo disperso. que requiere. Entonces, lo que nosotros manejamos de gran medida es, y suena contracorriente, es que necesitamos volver a nuestro yo, a nuestros recursos, que son infinitos, intensos, porque ahora mismo están robados, están totalmente secuestrados por la tecnología. Entonces, en eso tú necesitas conversación. Necesitas conversación para decirle a alguien, mira, hagamos esta reunión sin teléfonos en las manos. Necesito una conversación que sea persuasiva, que sea de influencia, que sea de un buen acuerdo, que sea con empatía, para que la persona pueda hacer paréntesis y entrar en el presente. Porque un elemento importante que hoy nos dicen, pero que suena un poquito contradictorio, es que hay que vivir el presente, pero no estamos en el presente. No lo estamos pudiendo vivir en el presente, porque el impacto, la avalancha de información que recibimos hoy, cada quien a las 8 de la mañana abre su celular y tiene 5, 6, 7 WhatsApp abiertos. Entonces, necesitamos conversacionalmente, y es lo que nosotros, insisto, queremos plantear, que los recursos nuestros no están siendo suficientemente utilizados porque hemos estado o estamos yendo cada día más involucrándonos en gran medida en la tecnología, cuando la tecnología, hasta que se demuestre lo contrario, es un medio, no un fin. París. Buen dato. Ya para ir concluyendo, yo quiero preguntar algo a Darly. Yo veo que en tu perfil hablas de conversaciones, pero también hablas de emociones. Sí. Y al final somos seres humanos. O sea, Emocionales. Emocionales. Totalmente. Y quiero que repitamos la palabra emocionales. Somos seres emocionales. ¿Cómo manejar las emociones en una conversación de cara al 2026 para los ejecutivos? Para los ejecutivos, mira, muy interesante porque eso mismo estaba pensando mientras José hablaba. Ahora mismo tenemos una tendencia en que tenemos muchas personas jóvenes, bueno, y no solamente en las edades variables, o sea, muchas generaciones. Tenemos el tema de la salud mental, tenemos el tema de las ansiedades, tenemos el tema de las depresiones, tenemos un movimiento bastante fuerte con esto. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Bueno, que nosotros tenemos que aprender como líderes a conversar con el mundo emocional del otro. ¿Qué? Entonces, no solamente con el mío, sino también con el del otro, porque en una conversación se van desencadenando emociones. Y cuando José dice tenemos que mirar más adentro, cuando yo estoy presente puedo hacerme consciente de ese mundo emocional, de eso que se va gestando y puedo empezar a controlarlo. Porque lo que pasa con la emoción es que cuando yo no me hago consciente de ella, ella toma el control de la conversación. Totalmente. Entonces estoy hablando desde la ira, o estoy hablando desde la frustración, o estoy hablando, me avergoncé y me callé la boca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ahora mismo tomar más conciencia de nuestro mundo emocional. Y eso lleva a que como líderes tenemos que aprender a sostener una conversación difícil. Porque lo difícil de la conversación es sostenerla. Si esta persona... Y fíjate, tú hiciste una pregunta ahorita y tenía que ver también una conversación con un comercial, mientras más cercano es el vínculo, más difícil es la conversación. ¿Qué? Porque imagínate, y en el caso de ustedes que son emprendedores y que tienen una negociación, normalmente ¿quién es el comerciante que estoy trabajando? Es mi amigo, es mi hermano, es mi primo. Sí. Son personas allegadas. Relacionadas, claro que sí. Y esas relaciones razón. vienen con una carga hay una familiaridad, hay un contacto, hay algo que quiero cuidar. Hay algo que Exactamente, quiero hay cuidar. elementos que hay que cuidar. Sí. Hay algo que quiero cuidar, no es solamente transaccional de que te pagué, ven, entrégame el servicio, ¿no? Hay algo que quiero cuidar más allá. Entonces, en este momento, cuando el vínculo es más cercano, las emociones empiezan a detonarse. Entonces, ahí ya, ¿cómo que si mi hermano me va a hacer este cambio? O sea, eso no se puede.
y empiezo a sentir este mundo emocional. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones. Y no es porque hemos distorsionado, a veces creemos que para dejar que la gente llore y que estemos todo el mundo expresando que estamos mal. No tiene que ver con eso, tiene que saber qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Y cómo nosotros aprender cuando estamos interactuando con nuestro equipo de trabajo, cómo empezar a cuidar este entorno y a entender ese mundo emocional para que no me afecte. A veces la persona, yo tengo una diferencia o una persona que habla mucho o que tiene una personalidad muy extrovertida y yo trato, y entonces en los temas emocionales pone de manifiesto esas emociones dentro del equipo o genera un clima. Yo tengo que gestionar eso. Sí. Y esa gestión viene desde la observación que yo hago, desde la autoobservación de yo mirarme y de poder entonces poner sobre la mesa estas distinciones que mencionaba José para que sean efectivas. Porque en el momento que me incomodé o en el momento que me nublé, se perdió todo. Todo. Todo lo que se dijo, lo que no se ha dicho, lo que se va a decir, muere, ¿no? La emoción. Di- diciendo eso que dijo Darly con unas palabritas mías. O sea, el ejecutivo debe tener la capacidad de hablar de emociones. Hoy, naturalmente, te hablan de números y te hablan de resultados. Entonces, la emoción no puede ser un elemento ajeno a la realidad. Es como negar algo que existe. Entonces, dentro de tu pregunta también se suma tener la capacidad de hablar, mira, lo que estoy sintiendo, lo que percibo, lo que me hace sentir, y sobre todo tener conversaciones con uno mismo, porque a veces uno tiene que darse cuenta, una emoción es una señal para hacer algo, para una acción. Entonces, uno necesita darse cuenta qué me pasa sostenidamente cuando hablo con Eric. O sea, coincidencialmente, cada vez que me siento con él, algo pasa. Entonces, si no es buena, necesito entrar en un proceso de reconocerla. Porque de hecho, simplemente reconociéndola ya puede cambiar la emoción. Totalmente. Óyeme, yo creo que No, un filete. hemos tenido un filete de conversación. Estos son y qué episodios. pena, qué caramba tenemos que El terminar. tiempo se acaba. Son episodios que de los principales beneficios que tiene, que son totalmente transversales. No importa lo que usted se dedique, no importa en el mundo en el que usted se mueva, no importa la edad que usted tenga. Este es un episodio que no tiene demográfico. Definitivamente. Y tú sabes qué, y lo hemos repetido en algunas ocasiones, el objetivo de Gente de Business es precisamente este tipo de conversaciones. Sí, sí, sí. Es hablar de la gente, de qué hace la gente, de cómo conversa la gente. Y mira qué interesante y qué bueno que tenemos esta herramienta Que encontramos tenemos este privilegio de poder los conversar expertos. con Darly y con José. Jóvenes, si alguien de nuestra audiencia quiere hacerle una pregunta sobre el tema, ¿dónde lo puede contactar? ¿Redes sociales? ¿Sí? Bueno, puede primero escribir en el podcast, Bueno, aquí de mismo. comentarios. Claro, aquí mismo sí, pero... pero además, Ya José sabe. Sí, Ya, claro ya que tú sí. pides like, comentarios. Por favor. Pero hay Pero un libro muy también- interesante de conversación. El que quiere saber de conversaciones, que el libro de José. Así mismo, cultura de Sí, conversación. Cultura de conversaciones. Así Pero es. pueden encontrarme en josebreton.do Así es. o en Instagram jose.breton. Ahí nos encontramos. Claro que sí. Señores, van a encontrar no solamente de las conversaciones, de muchas actividades que José, de temas Sí. y conversaciones que José habla dentro de su esquema de trabajo. Habitualmente. Y Darly, cuéntame un poquito más de las conversaciones emocionales que tienes en tus redes. Bueno, en mis redes me pueden encontrar como Darly Solís en Instagram y en LinkedIn, igual con mi nombre. Y en la web www.darlysolis.com. Y esto de las conversaciones, yo le llamo más que nada conversaciones conscientes. Conscientes. Y yo digo que es esa conversación que tú tienes estando consciente del proceso que estás viviendo mientras conversas. Qué bello. Bueno, para no mortificarle, señores, vamos a poner aquí en la caja de descripción de cualquier plataforma que usted esté viendo esto. Están los links de José Bretón y de darle ahí simplemente clic, conversar y cualquier pregunta que tenga, con muchísimo gusto. De todos modos, como quiera, estos clips que van a ir saliendo, lo vamos a ir haciendo compartiendo en las redes sociales. Buenísimo. Para que ustedes puedan también y dejar una conversación perpetua de esto. Excelente. Y como siempre decimos, la primera, en el caso de José, la segunda conversación, sí. no hay ni las demás dentro de Gente de Business. Exacto, gente de business, las puertas se abren con la primera y la verdad que nunca más se cierran. Así mismo es. Vamos a dar las gracias siempre a KIM Design, que nos ayuda con los promocionales. Aquí tenemos estas tazas lindísimas, pero el que quiere comunicar y conversar agradando a sus clientes, KIM Design, soluciones de promocionales
de lo que usted quiera. Estamos en la temporada correcta donde usted puede agradar a sus suplidores, agradar a sus clientes y también a sus colaboradores. KM Design tiene un catálogo enorme de productos para todos los presupuestos que usted puede aprovechar. También vamos a darle gracias a Cemento Progreso que nos acompañó en el día de hoy. Gracias a Portal, nuestra gente de Portal. A los amigos de Portal, a los amigos de Spatium, que Así es. claro que siempre nos acompañan. Señores, el que quieren tener un buen coworking a la altura, En el centro de la ciudad. en el centro de la ciudad, Spatium es el sitio. Así es. Y Y otros amigos de Sendu con Zen- su producto claro que sí. Pro y también nuestra gente Quisqueya CrossFit. claro que sí, que CrossFit, que son los que nos ponen fit a Claro, todos bueno. nosotros. Y claro, y por último, a mis amigos, a mi familia de Masculino Formal. Gracias por creer en este proyecto de Gente de Business. Jóvenes, gracias por ser gente de Business el día de hoy. Gracias a ustedes. Un placer. Y a ustedes nos vemos en el próximo capítulo. Feliz Navidad, ya estamos en Navidad. Ya sí, es verdad que se acabó. Bye bye.